De este libro, Conversación en Princeton con Rubén Gallo, de Mario Vargas Llosa durante su estancia en esta universidad de Estados Unidos, les voy a leer un fragmento sobre cómo surge el pez en el agua. Cómo así es que Vargas Llosa toma la decisión de hacer un contrapunto entre lo político y lo autobiográfico. Vamos a ver. Acá le pregunta a Rubén Gallo, ¿no? Cuando comienzas a escribir El pez en el agua en 1990, después de la campaña presidencial, llevabas más de 30 años escribiendo novelas. En ese momento haces una elección que debe haber sorprendido a tus lectores. En lugar de hacer una novela sobre tu experiencia política, eliges una forma literaria híbrida que incluye aspectos de autobiografía, de la memoria, pero también del ensayo y de la crónica. ¿Cómo definirías este género? Sabemos que El pez en el agua no es una novela, pero entonces, ¿qué es? Mario Vargas Llosa responde: quizá habría que comenzar por contar cómo escribí ese libro. La campaña duró 3 años y durante ese periodo dediqué la mayor parte de mi tiempo a la política. Fue una experiencia muy profunda, muy importante, pero también muy traumática, porque en esos momentos se vivía una violencia terrible ligada al terrorismo en el Perú. Había una guerra civil entre los terroristas y las Fuerzas Armadas que también practicaban el terrorismo por su parte. Y me vi involucrado en algo que no tenía nada que ver con la política, que yo conocía, y que era un mundo intelectual poblado de ideas, de debates, de proyectos, y que consistía, por ejemplo, en debatir distintas estrategias para salir de la pobreza, para alcanzar la modernidad, para crear una sociedad moderna con oportunidades para todos. Hacer campaña política resultó ser algo completamente distinto. Viví esos 3 años con una gran intensidad, pero también con gran confusión. Cuando terminé, quise entender mejor lo que había vivido, quise verlo desde una perspectiva más amplia. Y fue entonces cuando decidí escribir El pez en el agua. Desde el primer momento supe que no sería una novela. Quería dar un testimonio que fuera lo más objetivo posible de lo que había sido mi experiencia política. Así que comencé escribiendo una crónica de esos 3 años de campaña. Cuando ya había avanzado algo en la escritura, me di cuenta de que ese libro iba a dar un testimonio muy parcial y muy inexacto porque no soy un político. Nunca pensé ser un político ni dedicarme profesional o exclusivamente a la política, jamás. Fue empujado por las circunstancias y aunque durante esos 3 años me entregué de cuerpo y alma a lo que estaba haciendo, siempre supe que eso tendría un fin, que eso daría un tiempo limitado y que al final volvería a mi verdadera vocación, que es la literatura. Me pareció que una crónica de campaña daría un testimonio muy inexacto, muy falso de lo que soy, porque nunca, ni siquiera en esos 3 años, dejé de ser un escritor. Fue así como nació la idea de crear un contrapunto entre el testimonio político de la campaña y el nacimiento de mi vocación, que ocurrió cuando era yo muy niño, quizá con el descubrimiento de la lectura, que siempre he vivido como una experiencia maravillosa. Recuerdo lo que significó para mí aprender a leer a los 5 años y empezar a vivir a través de esas historias, de esas novelitas para niños, que fueron las primeras cosas que leí y en las que descubrí experiencias que nunca hubiera podido vivir en la vida real. La intensidad con que viví esas lecturas me enriqueció extraordinariamente el horizonte vital. Entonces pensé en hacer un contrapunto entre la campaña y los años de mi infancia que descubrí la lectura y la literatura. Quise entonces contar, quise contar poco a poco cómo se dio una vocación literaria en un contexto que era muy poco estimulante intelectualmente. En el mundo de mi infancia, había escritores, pero ninguno de ellos era solo escritor. Eran políticos, abogados o profesores que dedicaban el tiempo libre que les quedaba a escribir. Escritor, yo solo conocía a uno que era autor de radioteatro, o sea, una especie de caricatura del escritor. Quise contar todo esto para contrarrestar el testimonio político y así fue como surgió El pez en el agua. Yo nunca había pensado escribir una autobiografía, era algo que no me tentaba. Si alguna vez me pasó por la cabeza, pensé que lo dejaría para el final de mi vida, cuando ya tuviera todo más o menos cerrado.
y eso lo y no lo habría hecho nunca si no hubiera vivido la experiencia tan traumática e inesperada de haber pasado 3 años haciendo política sin haberlo querido realmente. Ese contrapunto que aparece en El pez en el agua es algo que se da mucho en mis novelas, dos historias muy distintas entre sí, que poco a poco se van acercando hasta fundirse y convertirse en una sola. Bien, ese es el testimonio o la respuesta de Mario Vargas Llosa a propósito del surgimiento del pez en el agua. Y también ahí entre líneas hay la respuesta de por qué no hay una continuación, ¿no? Es decir, el hecho traumático, como lo señala Vargas Llosa, de haber incursionado en la política, entre comillas, profesional, lo impulsó a tratar de explicarse esos 3 años y así nació el pez en el agua. Es decir, no se ha propuesto escribir una autobiografía ni memorias de lo que podría haber sido también su testimonio de época como autor del boom, su estancia en Europa, etcétera, ¿no? Así que quería compartirles ese fragmento sobre el surgimiento del pez en el agua de Mario Vargas Llosa.